Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Fiscalía investiga traslado de 236 millones de lempiras que habría realizado el PANI a la Secretaría de Educación para la compra de merienda escolar durante no hubo clases en las escuelas. Gobierno de Presidenta Xiomara Castro de Zelaya cumple su primer mes de funciones y analistas destacan su lucha anticorrupción y baja en los precios de los carburantes. Exmiembros del Gabinete Económico de la administración pasada desmienten que las arcas del Estado hayan quedado en rojo. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles, iniciando la semana junto a mi compañera Andrea Hernández. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña. Listos este lunes 28 de febrero de 2022 para llevarles la actualidad informativa. De inmediato le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Cansado de tanta extorsión, transportistas de la zona norte paralizan sus unidades. Avanza el diálogo entre Rusia y Ucrania, pero los bombardeos incrementan su intensidad en alrededores de la capital Kiev. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a iniciar el noticiero, un nuevo escándalo que habla de varios millones de lempiras. Sin haber clases presenciales, al parecer las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia habrían trasladado a la Secretaría de Educación 236 millones de lempiras para comprar la merienda escolar. ¿A quién? Si no iban a clases. Hecho que ahora está siendo investigado por las autoridades del Ministerio Público. Detalles. Giovanni. El Ministerio Público comenzó investigaciones del desvío de 236 millones de lempiras que salieron del Patronato Nacional de la Infancia a la Secretaría de Educación para el programa Merienda Escolar, después de 2 largos años sin clases presenciales en los centros educativos públicos por el alarmante número de casos COVID-19, por lo que no se justifica la salida de las millonarias cantidades casi al final de la administración del ministro Arnaldo Bueso. Son 236 millones de lempiras los que presuntamente se trasladaron de las cuentas del PANI a la Secretaría de Educación con la justificación que era para la merienda escolar. Sin embargo, sabemos que ya 2 años que no están recibiendo clases presenciales los alumnos de escuelas y también de colegio, por lo que se ha iniciado esta investigación. La dirigencia magisterial condena que mientras miles de estudiantes ni en broma visitaban los centros educativos, era imposible que recibieran el beneficio de la merienda escolar, aunque lo que sí es cierto es que los fondos sí salieron del PANI. Jamás se ha recibido en los centros educativos la merienda escolar, peor esa cantidad, erogada desde la hacienda pública. Las organizaciones de la sociedad civil que luchan en contra de la corrupción creen oportuno que el ente acusador llegue hasta el final con este expediente reprochable, porque en nombre del hambre de la niñez hondureña se drenen los recursos destinados a ellos. Lo que es verdaderamente lamentable es la justificación que se utiliza para cometer este supuesto acto de corrupción. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Vamos a darle seguimiento a lo que haga el Ministerio Público. 236 millones de lempiras para merienda escolar cuando hay 2 años
que no hay clases en Honduras. Bien, de escándalo del PANI pasamos a otro escándalo. El ministro de Salud, el doctor José Manuel Matheus, compareció ante la Fiscalía para ampliar, oigan bien, su denuncia sobre la pérdida de 215 millones de lempiras en medicamentos vencidos. René Amaya. El secretario en los despachos de salud, José Manuel Matheus, compareció este lunes ante el Ministerio Público para declarar sobre los lotes de medicamentos vencidos en las bodegas de esta Secretaría de Estado, que él mismo denunció y cuyo valor superan los 215 millones de lempiras. Así es, fiscales para la transparencia y combate a la corrupción pública han tomado declaración en calidad de testigo al ministro de Salud. Y es que él denunció en las primeras semanas del mes de febrero que un lote de medicamentos que ascendía a 215 millones de lempiras su costo, encontró vencidos o lo dejaron vencer en la administración anterior. Por ahora ya rindieron declaraciones personal de baja categoría que elaboran en las bodegas donde fueron encontrados los fármacos vencidos, pero en las próximas horas lo harán otras autoridades anteriores. Y la UNMI tiene que hacer las investigaciones del caso de los medicamentos en el almacén, y si hay este tipo de cosas, de medicamentos vencidos que realmente no deberían de vencerse con tantas necesidades que hay en el pueblo, la UNMI tiene que hacer una solicitud a ARSA, que es el ente regulador, para que ARSA dictamine qué es lo que ha pasado con estos medicamentos. Por ahora se desconocen las causas que permitieron que esos lotes de medicamentos se vencieran, pero las autoridades deben de llegar hasta las últimas consecuencias, dicen otros profesionales de la medicina. Pienso que el Ministerio Público debe llegar hasta las últimas consecuencias, verificar si habían notas de devolución, verificar cuándo se vencieron, por qué se vencieron, las enfermedades que se podían tratar, en fin, y si hay responsables de esta situación debe deducírseles y caerles todo el peso de la ley. René Amaya, 11 Noticias. Por otro lado, la operación Némesis 2, ejecutada por el Ministerio Público, dejó una serie de requerimientos fiscales y más de 300 detenciones a nivel nacional. Voy en vivo con mi compañero Jonathan Girón. Jonathan, buenas noches y adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, Andrea, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias que hasta ahora se informan con nosotros. Así es, en efecto, este día el Ministerio Público ejecutó a nivel nacional la operación Némesis 2, enfocada a combatir la corrupción, la evasión fiscal y el crimen organizado, dejando hasta esta hora de la noche más de 300 detenidos en todo el país, tal y como nos detalla a continuación el portavoz de la Fiscalía, Carlos Morazán. El Ministerio Público ejecutó este día la operación Némesis 2. Entre los resultados destacan 321 capturas, 515 requerimientos fiscales, 143 allanamientos y operativos, 772 inspecciones, 143.071 lempiras incautados, 2.603 acciones de decomisos de armas y drogas, 22 secuestros de documentos por casos de corrupción, 110 acciones preventivas, 3.767 personas empoderadas de sus derechos y 99 víctimas rescatadas. Entre otras operaciones también se realizaron lo que son allanamientos en la residencial Lomas de Toncontín, donde se encontró una gran cantidad de droga. Nosotros estaremos ampliando sobre esta operación en las próximas ediciones de 11 Noticias. Con este contacto, yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Jonathan Girón. Más información con mi compañera Andrea Hernández. Así es, licenciado. A esta hora de la noche les informamos que la defensa del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, han solicitado ante el Poder Judicial la extinción de los delitos que se les imputa. Giovanni Villalobos. El apoderado legal del exgerente de la empresa de telecomunicaciones Hondutel, Marcelo Chimirri, presentó la solicitud de extinción de la pena por los delitos de abuso de autoridad, fraude, por lo que su representado enfrentó una pena de 8 años y medio de cárcel, además de 9 años por el delito de malversación de caudales públicos por los juzgados de sentencia. La petición se hace al amparo del decreto de amnistía. Por lo tanto, nosotros no nos estamos apegando a alguna circunstancia
de impunidad. Lo que pasa es que se sabe la injusticia que se hizo en contra del exgerente de Hondutel. El delito de fraude, abuso de autoridad, que están en una misma sentencia dentro de los 3 días siguientes, o sea, puede resolver dentro de 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día. Además, la misma petición formuló la defensa del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, acusado de malversación de caudales públicos y cuya diligencia se agendó para el próximo 10 de marzo. Ha sido admitida y la misma ha sido programada para realizarse el próximo jueves 10 de marzo a las 9 de la mañana. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil critican que los delitos de presunta corrupción sean adheridos al contexto que da origen al decreto de amnistía política. Creo que hay que analizar lo que significa esta amnistía. La amnistía, según tengo entendido, fue trabajada también con organizaciones de derechos humanos y es para beneficiar a los presos políticos exiliados o obligados a exiliarse durante el golpe. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y para el 16 de marzo, en horas de la mañana, se conocerá el fallo del juicio oral y público contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su ex secretario privado Saúl Escobar, acusados de fraude y apropiación indebida, para quienes la Fiscalía solicitó en su momento de 40 a 50 años de prisión. 50 años por los 8 delitos de fraude y 5 años 4 meses a 7 años 3 meses y 10 días por el delito de apropiación indebida continuado. Si yo digo que hice tal cosa, ¿por qué no van a verlo? Si yo puedo comprobarlo, si no es una capacitación, son obras que pueden medir, que pueden verse. Entregamos al despacho de la primera dama, Ana Hernández en ese momento, cualquier cantidad de zapatos, son 47,000 y pico de pares de zapatos, 60,000 uniformes, estamos hablando aproximadamente de 27 millones de lempiras. El titular de la Unidad Fiscal de Lucha contra Redes contra la Corrupción afirmó que la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos o Ley de Secretos facilitará las investigaciones contra personas que se dedican a cometer ilícitos contra el Estado y una manera más expedita de librar requerimientos fiscales contra las personas que han pretendido burlar la ley. A colaborar para que los fiscales que investigan los casos de corrupción puedan acceder a información vital que sirva para documentar las investigaciones que están en curso. Además, sirve para conocer lo que realmente ha pasado en cierto manejo de fondos que hasta el momento se nos ha negado información de cómo se han manejado los mismos. Bien, por el desastre administrativo en las oficinas de bienes incautados OAVI, la tasa de seguridad desde el Congreso Nacional, se busca intervenir a dichas instituciones. Fernando Arteaga desde el Congreso. Ante la dudosa gestión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y la polémica utilización de los fondos de la tasa de seguridad en nuestro país, desde el Congreso Nacional se tomarán acciones para poder investigar qué ha sucedido en estos dos casos en los últimos años. Asimismo, se mocionará para direccionar los fondos a salud y educación. Estamos planteando que los bienes que tiene la OAVI se rematen y que con ese dinero de los bienes de la OAVI pasen para el presupuesto de educación y de salud pública. También en ese decreto de mañana, que es el decreto de austeridad y medidas de racionalización del presupuesto, se redireccione el dinero que se obtiene de la tasa de seguridad. A lo largo de los años en la OAVI se hizo y deshizo con los bienes de muchísimas personas, aún sin que los dueños de los mismos fueran vencidos en juicio. Se subastaron y robaron las pertenencias de los imputados por años. Debido a esto, se ve de buena manera las acciones del legislativo, aseguran otros. Son temas polémicos, en el tema de la OAVI ha servido para saquear y para despilfarrar recursos y sin que nadie rinda cuenta, sin que nadie resuelva ni responda nada, así que van a ser bien utilizados y son destinados a la educación de nuestros niños. Un elemento que permitirá tomar acciones en estos dos casos polémicos es la derogación de la Ley de Secretos, que evidenciará hacia dónde han sido destinados los millones de lempiras de la tasa de seguridad y la OAVI. Y me parece una buena medida que debemos tomar, ¿verdad? Porque sí necesitamos presupuesto para salud y educación.
Tenemos primero que derogar la ley de secretos, que en eso estábamos el jueves y se suspendió el dictamen y la votación, que me imagino que es lo primero que vamos a retomar el día de mañana. Este escenario bien visto por diferentes sectores de la sociedad que lamentan el mal manejo que se le ha dado por anteriores autoridades a estas dos instituciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumple su primer mes de funciones. Hay algunas reacciones sobre qué piensan analistas sobre el primer mes del nuevo gobierno. Kimberly. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumplió un mes en el poder, que ha estado marcado por la solicitud a la Organización de Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción, además del cumplimiento de promesas de campaña rebajando el precio de la tarifa eléctrica y el descuento al precio de los combustibles. Antecedentes preliminares de buenos síntomas de lo que será la gestión del primer gobierno de libertad y refundación, opinan analistas. De cara a sus promesas, ha hecho avances importantes, ratifica su voluntad de no fallarle al pueblo hondureño, de cumplir con sus promesas, lo cual se expresa en los avances en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. A pesar de recibir un país con la economía y finanzas en rojo, los funcionarios ungidos por Castro Sarmiento bajo su directriz están demostrando que trabajan para dar soluciones, señalan dirigentes rojinegros. Aunado a eso, todas las acciones que ya se están haciendo a través del Ministerio de Finanzas para tratar de, en la medida de lo posible, ¿verdad?, reestructurar esa deuda. Los retos a enfrentar previo a llegar a los 100 días de gestión son titánicos, pero realizables si existe voluntad, señala este experto. Readecuar el gasto, tratar de mejorar la situación económica del país, mejorar la recaudación tributaria. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Al cumplir el mes de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el jefe del gabinete económico del gobierno nacionalista y presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, niega que hayan heredado a la actual administración cifras en rojo. Víctor Valladares. El jefe del gabinete económico del gobierno anterior negó que hayan dejado cifras en rojo a la administración de Xiomara Castro y aclaró que el saldo dejado a la caja del Estado supera los 10.000 millones de lempiras y no 800, como lo dio a conocer en su informe la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. No se cerró con 800 millones y se cerró casi con la misma cantidad que se cerró el año anterior y que faltaba atender todavía un año de pandemia. ¿Por qué? Todo tesorero le va a decir que el dinero se recibe y se paga, se recibe y se paga, lo administra, ¿ok? No es normal acumular más de estos valores en la tesorería, pero de nuevo, no quedaron 800 millones, quedaron 10.650.6 millones de lempiras, el 30 de diciembre y están las cuentas por cuenta. El exfuncionario también se refirió a los señalamientos de haber dejado un presupuesto falso, corrupto y que solo existe en papel, como sostuvo Moncada. Además, aseguró que el estado de emergencia declarado por el actual gobierno le traerá más perjuicios que beneficios al Estado de Honduras, pues solo en la contratación de nueva deuda se pasará de 51.000 millones de lempiras ya autorizados por el Congreso anterior a más de 100.000 millones, sumando los 2.000 millones de dólares autorizados por el Congreso Nacional mediante la declaratoria de emergencia del actual gobierno. Quiere decir que el 10 de febrero la deuda que se va a contratar este año no son 51.000 millones de lempiras, son 51.000 más lo que se aprobó ahí. Después de la declaración de emergencia fiscal el 10 de febrero, la prima de riesgo subió a 3.87, aumentó 0.73, pero no se queda ahí.
Por favor, miren esto. La prima de riesgo después de la conferencia del jueves creció a 5.48. Al pueblo hondureño le va a costar 1.428 millones más de intereses. No se vale, no es necesario. Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, le responde hace rato que las cifras encontradas son reales y en este gobierno no están inventando nada y que además la ciudadanía es testigo de los malos resultados en la pasada administración. A mí me gustaría que estas personas que están cuestionando nuestro informe contesten cómo se movió la pobreza mientras ellos estuvieron en el poder, cómo se movió el empleo mientras ellos estuvieran en el poder. No hay forma de rebatir estos argumentos que nosotros estamos estableciendo porque son la verdad. Ellos te van a salir con cuentos de las calificaciones internacionales, pero el pueblo hondureño no come de calificaciones internacionales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y por la calamidad financiera que está atravesando el Estado de Honduras, diputados consideran urgente modificar el presupuesto general de la República para este 2022. Voy al norte, Shirley Martínez. El nuevo presupuesto general de la República para el 2022 fue aprobado en noviembre del año pasado por un monto de 308.233 millones de lempiras. Congresistas afirman que debe de ser reducido y reajustado, especialmente en aquellas secretarías con fuertes asignaciones de fondos, asignados mientras han sido postergadas, como la de salud que cumple 30 años sin ordenar la construcción de un hospital. El Estado debe trabajar con un presupuesto más pequeño, más flexible y eficiente. Entonces para poder financiar ese presupuesto se debe readecuar todo ese montón de deuda que se tiene, deben reorientar las partidas a educación, a salud. No tenemos una construcción de hospitales en los últimos 30 años en nuestro país, no hay construcción de escuelas. Asimismo, expusieron sobre la importancia de eliminar que el Estado siga siendo el mayor empleador frente a la empresa privada. Debemos cambiar esta cultura de ver el Estado como un gran empleador. Lo que debe hacer el Estado es crear las condiciones para que la economía del país y el mercado financiero pueda generar bastantes puestos y plazas de empleo. Los parlamentarios justifican su petición en que los impuestos recibidos no han sido suficientes en relación a los años anteriores, como huella del COVID-19 que ha trastocado las finanzas de las empresas y los contribuyentes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y en el Congreso Nacional también continúa el dilema, con múltiples propuestas para tomar medidas de austeridad que aporten para poder salir poco a poco de la crisis económica que ha sido heredada por anteriores autoridades. Sin embargo, no se logran ver acciones concretas, únicamente propuestas, por lo que será el presidente del Legislativo el que tenga la última palabra en cuanto a este tema. Fieles a la sintonía del gobierno, estamos de acuerdo que debe reducirse los salarios, buscar espacios de economizar los recursos, priorizarlos, generación de nuevo empleo, no solo a nivel de diputados, sino que otros sectores, de grandes empresarios que ganan salarios desproporcionales, militares que también tienen un sueldo desproporcional, otros empleados públicos. Entonces estamos en sintonía, estamos en la disposición de reconsiderar esto. Y este día Marlon Ochoa, como parte del equipo del Servicio de Administración de Rentas, ha emitido los siguientes tweets. Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y en apego a la precaria realidad nacional, hemos instruido reducir nuestros salarios como autoridades del SAR, lo que representará un ahorro anual de 525,000 lempiras para el Estado. En un segundo tuit ha mencionado, también hemos puesto a disposición de la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Bienes Nacionales, una camioneta Toyota Prado, propiedad del Estado de Honduras, para su subasta. Continuamos con más información y en otros temas persisten las diferencias a lo interno de la bancada del Partido Libertad y Refundación, en donde los llamados en aquel momento diputados disidentes denuncian que son marginados por parte de la Junta Directiva. Fernando Arteaga nos cuenta. El diputado Marco Eliud Girón de Libertad y Refundación, que forma parte de los 17 congresistas calificados como disidentes por apoyar a Jorge Cálix, manifestó este día que si la armonía no vuelve a la bancada del partido oficialista, se verán obligados a crear una bancadita y actuar por aparte en el legislativo.
Bueno, esperamos que esta semana sea diferente a las semanas anteriores y haya verdaderamente unidad. El pueblo así lo exige, que seamos una bancada de 50 diputados, no de 33 y de 17 diputados, porque eso sería una fisura. La facción mayoritaria de Libre, por su parte, son del criterio que todo este tipo de problemas que se han venido presentando en las primeras semanas de dicha administración serán de una vez por todas superadas por el bien de Honduras. Ya creo que vamos a empezar a armonizar más estos 50 diputados, ¿verdad? Y esperemos que esta bancada sea de las más sólidas como ha sido en los últimos años. Diferentes sectores de la sociedad han visto con preocupación cómo de manera pública y privada los conflictos internos en el Congreso Nacional y en específico en la bancada de Libre han perdurado, lo que únicamente atrasa la agenda parlamentaria. Esto pone en peligro la unidad del Partido Libre durante los 4 años a lo interno del Congreso Nacional. Pero al final es un partido que tiene que entender que está en el poder de la nación y que una fragmentación contribuye a que se genere más incertidumbre a lo interno del Congreso cuando las bancadas no llegan a acuerdos para seguir adelante con la agenda legislativa. Los disidentes siguen denunciando que no los incluyen en las reuniones de bancada ni en los grupos de WhatsApp para poder conocer la agenda en ese poder del Estado. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Mientras que por el lado del Partido Nacional, en la celebración de 120 años de su aniversario, líderes están pidiendo la cabeza de ese instituto político, David Chávez. Kimberly Espinosa. Dirigentes del Partido Nacional de Honduras exigen la renuncia del presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, tras responsabilizarlo de la derrota catastrófica de las pasadas elecciones y porque no ha rendido cuenta del manejo de los fondos partidarios. A nivel nacional hago un llamado a todos los líderes que exijamos que nos den las cuentas del Comité Central. Queremos verlas, queremos saber que no está en riesgo el patrimonio del partido. Porque si el patrimonio del partido lo pusieron en riesgo, aparte de todas las sinvergüenzadas que hicieron, nosotros no lo vamos a aceptar. Chávez se defiende con uñas y dientes, advirtiendo que no va a renunciar porque a los Zelaya se les ocurra. Esto es un afán personal, puntualizó. Además reveló que todas las divergencias con este reducido grupo provienen porque Valesca Zelaya quería a fuerza ser integrada como diputada. Las autoridades legítimas del Partido Nacional se ganan en las elecciones primarias, en las elecciones internas, que son cada 4 años. Mire, lo que pasa es que Valesca Zelaya ya lo que me pidió a mí es que a fuerza la pudiéramos meter de diputada en cualquier renuncia. Yo tengo las conversaciones aquí que ella me pidió y ese es el malestar de ella, que a fuerza quiere ser diputada para tener algún tipo de protección, me imagino por temas personales de ella. Así que no voy a caer en dimes ni diretes con ella. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Vamos rápidamente ahora con nuestra compañera Diana Paz, que nos informa en el deporte. La guerra ya llegó también a la FIFA y a la UEFA y el Motagua tiene a César Obando como sustituto de la Barbie Vázquez. Diana, buenas noches y adelante. Muy buenas noches, licenciado Raúl Valladares, buenas noches, Andrea, y buenas noches a ustedes, amigos de 11 Noticias Estelar. Soy Diana Paz y a continuación les llevaré todo el acontecer deportivo correspondiente a hoy, lunes 28 de febrero. Medidas drásticas deportivamente hablando se han impuesto a Rusia. Esta información la conocerá a continuación. Debido al conflicto con Ucrania, la FIFA y la UEFA decidieron suspender a las selecciones nacionales y clubes de Rusia de todas las competencias oficiales. Tras esta determinación, la selección rusa ya no podrá pelear por un boleto al Mundial de Qatar 2022. El entrenador de Platense, Ramón Primitivo Maradiaga, sufrió un accidente automovilístico cuando se trasladaba de Tegucigalpa a Puerto Cortés, luego de dirigir el partido ante Motagua del pasado domingo. El técnico salió ileso y solamente hubo daños materiales. La Junta Directiva de Motagua decidió nombrar a César El Nene Obando como nuevo director técnico tras la salida de Diego Martín Vázquez. Obando hará su debut oficial en Liga Nacional este miércoles contra Maratón.
Es todo en los deportes por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Será hasta la próxima. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión estelar, y en este segmento vamos a hablar de la situación del COVID-19. Este día Héctor Manuel Zelaya Castro ha tuiteado que se encuentra contagiado y ha dicho: empezamos la semana positivos de COVID, tomaré indicaciones de los médicos, estaré aislado y en reposo, protegiendo a los demás y cuidándome. Tengo las 3 vacunas, síntomas leves. Tenía una buena semana llena de trabajo y lastimosamente tendré que interrumpirla, ha dicho Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta constitucional de la República de Honduras, Xiomara Castro. El secretario privado de la presidencia está con COVID, a pesar que los ingresos han disminuido en el hospital móvil de San Pedro Sula. Durante el fin de semana se registraron al menos 6 decesos a causa del COVID. 6 murieron con el mismo denominador común de no poseer ninguna dosis del antídoto y llegar con cuadros clínicos graves y de varias semanas de evolución. Los galenos advierten a la gente hondureña que no se relaje y que cumplan las normas sanitarias ante la amenaza de otras variantes que podrían estar circulando en el país y matando hondureños. Lastimosamente en el transcurso de esta semana hemos tenido varias defunciones. ¿Podría encontrarse en un límite ya de dejar las medidas de bioseguridad o podría tener tranquilidad contra este virus? Eso depende de 2 cosas. Uno, del esquema de vacunación que tengamos con nuestra población, que nuestra población cumpla en su mayoría o al 100% la vacunación contra COVID-19 y que esta produzca o no produzca ningún tipo de positividad en los diferentes exámenes que tenemos a nivel nacional. Aquí en Tegucigalpa, el Hospital María se encuentra hasta el tope de atención para niños afectados por COVID-19. Odalí. La unidad de cuidados intensivos del Hospital María de especialidades pediátricas se encuentra en un 100% de capacidad con menores de edad contagiados de la COVID-19. La portavoz del centro asistencial, Milady Yar, dijo que hay 10 menores ingresados producto del virus, de los cuales 6 están en salas de COVID-19 y 4 en UCI. Tenemos 10 pacientes hospitalizados, 6 en hospitalización y 4 en la unidad de cuidados intensivos. Por lo anterior, los galenos creen que con el avance de la mortal enfermedad respiratoria se debe priorizar el mantenimiento sanitario en los centros educativos, porque un menor se descuida, lo que hace propenso a un contagio masivo. No solo enferma, sino que contagia a los padres y a los que están alrededor de ellos. ¿Y ellos por qué? Porque ellos no guardan las medidas de bioseguridad y con facilidad ellos contaminan a las personas. El regreso a clases presenciales en el sistema educativo público y privado en Honduras no tiene aún una fecha definida y las autoridades dicen que están en el proceso de preparación de una estrategia que tome en cuenta el comportamiento del COVID-19 y el avance de la campaña de vacunación en las zonas urbanas y rurales. Esto también pone en precario el poder retornar a los centros educativos, porque al no estar vacunados los niños y al haber este aumento de casos de COVID-19, difícilmente vamos a poder retornar a los centros educativos del país. Para 11 Noticias, Odalí Urbina. Siempre sobre estos temas, según expertos, en 5 días se van a presentar síntomas de la subvariante BA2 de Omicron. Valeria Rojas, adelante. A casi 2 años que comenzaba la pandemia del COVID-19 en Honduras, los hospitales se encuentran abarrotados, pues pese a que una buena parte de la población ya se vacunó, el virus tiene aproximadamente más de 200 mutaciones y actualmente cuenta con variantes como Delta y la nueva subvariante BA2 aún más contagiosa. Con esta nueva variante, el periodo entre contagio y presencia de síntomas, pues obviamente se ha reducido bastante. A tal grado que ahora, cuando usted se contagia,
3 días después ya está presentando síntomas. Según el galeno, la diferencia de estas variantes es el periodo de contagio y la presencia de síntomas, ya que al menos en 5 días el virus ingresa al cuerpo y 9 de cada 10 mutaciones son de Omicron, que lo convierte en más letal. Lo importante de esto es mantener a la gente en alerta, es decir, a la gente hay que decirle que la variante Omicron todavía está acá y que sigue siendo la variante más frecuente en la que se ha aislado en el laboratorio. Esta variedad tiene síntomas más agudos. La población debe estar alerta porque es más frecuente en laboratorio y si se tienen que seguir las políticas anteriores, ya que las mutaciones son similares, pero la BA2 es más contagiosa, aunque de menor duración en el organismo. La letalidad con la que puede la enfermedad atacar a las personas dependerá también de enfermedades de base, dependerá de que están o no con esquemas completos de vacunación, y eso incluye los refuerzos, ¿no? El personal sanitario afirma que la variante BA2 es un sublinaje de Omicron, es decir, virus mutantes de las demás variantes que se consideran más contagiosas, infecciosas, transmisibles y que se esparcen más rápido. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Temprano esta mañana, antes de que colocara que tiene COVID, el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, el jefe de la Organización Internacional para la Migración, sostuvo una reunión con Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del Poder Ejecutivo, con el fin de desarrollar una política pública que ayude a enfrentar las causas de la crisis. Sabemos que es uno de los grandes desafíos que sigue enfrentando Honduras. Esto también como parte de las acciones, discusiones que se han sostenido ya con el sistema de Naciones Unidas, del cual somos parte. Y nada, eso, lo más importante era identificar los temas prioritarios. Ante todo, estamos tratando de apoyar en el impulso de una política migratoria que permita justamente orientar las acciones de las diferentes instituciones que tienen que atender el tema. Como saben, por un lado está el Instituto Nacional de Migración, pero también está el DINAF, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, hay muchas instituciones que están de alguna manera u otra involucradas. Y el nuevo gobierno cancela la aprobación de permisos de explotación de recursos naturales a gran escala y declara el territorio nacional libre de minería a cielo abierto. Iris Urbina. Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y a través de un comunicado, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas determinó declarar a Honduras territorio libre de minería a cielo abierto, donde se cancela la aprobación de permisos de explotación por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atenta contra los recursos naturales, la salud pública y que limita el acceso al agua como derecho humano. ¿Qué significa? Significa permitir que los que son defensores del ambiente realmente puedan aprovechar esos bienes que son comunes para su propio beneficio y no para beneficio de personas, en este caso transnacionales. Las transnacionales, cuando han estado haciendo la explotación minera en cielo abierto, todo lo que significa incluso hasta la producción hidroeléctrica, hasta eso, terminan contaminando el ambiente, secando las fuentes de agua. Con esta disposición, además se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones, y las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación, beneficios comunes para el pueblo hondureño. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Gracias por continuar informándose con nosotros. Avanza el diálogo entre Rusia y Ucrania, pero los bombardeos lamentablemente incrementan su intensidad a los alrededores de la capital de Ucrania, Kiev. El cuarto día de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania comienza con el inicio del diálogo entre los principales protagonistas, pero mientras esto ocurre, los bombardeos en los alrededores de Kiev se intensifican, aumentando considerablemente el número de víctimas civiles. Durante las pláticas entre representantes de Ucrania y Bielorrusia, estos últimos aliados de Vladimir Putin, se registró un fuerte bombardeo en una zona residencial de Ucrania, en donde perdió la vida una mujer y más de 30 personas resultaron heridas. El asesor de gobierno ucraniano, Mikhailo Podolyak,
Aseguró que durante el encuentro de más de 5 horas se tocaron puntos importantes y se tuvieron algunos avances. Sin embargo, en 24 horas las partes fijarán un nuevo encuentro en la región de Gomel para definir posturas en torno a la guerra que roza los 400 muertos en 4 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó hoy una solicitud para la entrada al país de la Unión Europea. El jefe de gobierno ucraniano agregó que Kiev estará agradecido a sus socios por el apoyo de las decisiones rápidas en el marco de la ofensiva lanzada por Rusia contra Ucrania. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, alrededor del 75% de las tropas de Rusia ya están en territorio ucraniano y tienen como objetivo la capital y la ciudad Kharkiv. A pesar que las tropas rusas no han logrado concretar avances importantes, los civiles han decidido tomar armas ofrecidas por el gobierno para defenderse de los embates militares. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Y ya son más de 300 los muertos, entre ellos una decena de niños, las víctimas que deja esta operación militar de Rusia en Ucrania. Ucrania elevó la cifra de civiles muertos a 352 desde que Rusia comenzó la operación militar especial hace 5 días, detalló el Ministerio del Interior ucraniano, al tiempo en que informaron que los heridos suman 1.684. Entre los fallecidos contabilizan 14 menores de edad y otros 116 están heridos, pero dicho número puede aumentar debido a que, de acuerdo a reportes de medios internacionales, el gobierno regional de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en la frontera con Rusia, denunció bombardeos en zonas residenciales que dejarían al menos 10 muertos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en cuenta de Twitter, indicó que alrededor de 500.000 ucranianos huyeron de su país a naciones vecinas como Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania. Y según ese organismo, la 10ª parte de la población, es decir, unos 5 millones, buscarían abandonar Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso asegura que tiene el control del espacio aéreo ucraniano y denuncia que las autoridades de Kiev usan los civiles como un escudo humano y aseveran que los ataques ucranianos dejan unos 3 muertos y 6 heridos en Donetsk. Esto demuestra una vez más que el régimen de Kiev utiliza a los habitantes como escudo humano para los nacionalistas que han desplegado unidades de artillería y equipamiento militar en zonas residenciales de la capital. Asimismo, el Comité de Investigación de Rusia abrió un expediente acerca de las acusaciones de torturas a militares rusos capturados, a quienes estarían violando las normas del derecho internacional. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Vamos a escuchar a continuación, en una nota de Darío Bonilla, el testimonio de un hondureño residente en Ucrania que logró huir a Polonia y nos cuenta la odisea que ha vivido en medio de este conflicto bélico. Hondureño logra salir de Ucrania. El chef sanpedrano Jorge Valdemar Grande Ordóñez fue el primer hondureño del que se confirmó que residía actualmente en Ucrania, específicamente en Lviv, una ciudad al oeste del país. Durante los últimos 8 meses, todo marchaba bien para Jorge en Ucrania, donde se especializaba en gastronomía. Sin embargo, ante la preocupación e incertidumbre que ha generado el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, decidió huir del país junto con su esposa ucraniana, Lena Verbitska. Hoy, ambos se encuentran a salvo luego de cruzar la frontera hacia Cracovia en Polonia. Y acababa de comenzar a trabajar y todo estaba bien, pero de la noche a la mañana tú ves tu teléfono y te dicen hay guerra y tú quedas como que algo que es surreal, que solamente lo ves en las películas, algo que tú no piensas que va a pasar, de una manera de tren, de vía de tren. Y ha sido esa la forma en la cual mucha gente ha llegado a Lviv. Lviv todavía no ha sido atacada, esperemos que no, y esperemos que esto se termine, que esto no siga. Al inicio de la invasión rusa, el hondureño y su esposa se refugiaron en un búnker. Después tomaron un tren humanitario hacia Polonia, logrando escapar ante el avance de las tropas rusas en Ucrania, dejando sus pertenencias atrás y con la intención de llegar a un lugar lejano al conflicto. El chef sanpedrano y su esposa ucraniana pretenden refugiarse en Barcelona, España. Valdemar relató que la situación que se vive en Ucrania solo se ve en las películas y documentales y que aún no entiende el por qué Rusia ha iniciado una guerra. Estoy en Cracovia ahorita, ¿verdad? Y mañana salgo para España y todo me lo ha proporcionado la embajada, realmente. Hasta incluso a mi esposa, incluso a mis perros, todo. O sea, yo me moví como que me moví sin nada, me moví con lo que tenía
en las mochilas y en mi maleta y vete, ¿verdad? Según datos del Ministerio del Exterior ucraniano, en los últimos días, más de 150.000 ucranianos y extranjeros han cruzado la frontera hacia Polonia desde la invasión de Rusia de su país, y el número aumenta cada hora. Darío Bonilla, 11 Noticias. Continuamos con este tema y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania también impactará de forma negativa la economía del país en relación a importaciones y también las exportaciones. Se habla de un gran cargamento de café que se encuentra varado en alta mar. Las exportaciones en volumen y en precios de los principales productos hondureños también se verán afectados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, advierten los economistas. Fundamentalmente hay que esperar también una caída en lo que Honduras exporta, que en este caso es materia prima, lo que se llama commodities, seguramente bajarán de precio, serán menos atractivos porque la economía mundial se detiene. Sumado a lo anterior, muchas materias primas que importa el país, como los fertilizantes y otros insumos para la industria, se verán afectados por el precio, lo que de forma inevitable provocará alzas en el costo de muchos productos al consumo nacional. No solo tendrá un impacto en los precios nacionales, sino también hasta en las exportaciones, volviéndola menos competitiva, sobre todo los productos agroindustriales. El tema de los fletes, ya sean marítimos o aerotransportados, también se verán afectados, sumado a las alzas ya experimentadas durante la pandemia, advierten. En Honduras, no olvidemos que esta es una sociedad estructuralmente importadora y mucho de ello acciona a través del transporte. Entre los principales productos de exportación cuyo destino es Europa se encuentran el café, el banano y una serie de mercancías consideradas no tradicionales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Han trasladado a la capital de la República el mayor decomiso de presunta cocaína que supera los 1.400 kilos, el equivalente a tonelada y media. Esta supuesta cocaína fue incautada en Colón. Gisela Calix. Las máximas autoridades de la Policía Nacional manifestaron que en relación al mismo periodo del año anterior se ha incrementado en un 20% los decomisos de drogas en el país. La supuesta cocaína que fue incautada en Colón fue trasladada este día a la capital de la República y asciende a 1.460 kilos. Las autoridades reportaron que esta es la 7ª operación que se lleva a cabo a fin de erradicar estos grupos criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Sumados a los 1.200 kilos que nosotros ya habíamos decomisado en el año y 641 kilos por otras instituciones, hemos decomisado prácticamente en este año, 3.5 toneladas de cocaína. Según las investigaciones, la sustancia ilícita aparentemente venía de Sudamérica y en su parte frontal tenía un distintivo de un águila similar a las encontradas en otros paquetes del alcaloide. Las pesquisas buscan identificar a los propietarios. DNPA hizo un aproximado de 1.4 toneladas. Este es el cargamento más fuerte que se ha decomisado por parte de la Policía Nacional y las autoridades hondureñas en lo que va del 2022. El otro decomiso por segunda vez en ese departamento de Colón en menos de 8 días. Gisela Calix, 11 Noticias. Que no les va a temblar la mano si a sus oficinas llega una orden de captura en contra de ciudadanos sujetos a extradición para enfrentar la justicia de los Estados Unidos, aseguró el director de la Policía Nacional y enfatizó que no importa de quién se trate, se dará cumplimiento porque su mandato es cumplir la ley por encima de todo. En la Dirección General de la Policía y en la Secretaría de Seguridad no tenemos nuevas órdenes de captura relacionadas con extradición. Posiblemente se presenten y cuando se presenten las vamos a ejecutar sin ningún problema.
Y cansados de tanta extorsión, los transportistas de la zona norte paralizaron sus unidades. Ya no aguantan a los extorsionadores. Debido a las continuas amenazas e incremento en el cobro de extorsión, una vez más los transportistas determinaron paralizar sus unidades en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula. Y es que desde la semana pasada se pronunciaron en torno a la problemática sin ninguna respuesta de las fuerzas de seguridad. Los muertos ahí están siempre casi a diario en lo que es las unidades de transporte. En este caso, pues conductores y ayudantes, los muertos que han habido, pues también donde cualquier cantidad de empresas, tanto como en San Pedro Sula, en La Ceiba, hemos tenido que cerrar operaciones. En San Pedro Sula, Progreso, estuvieron en paro y luego las otras que van hacia Lloro. Es lamentable la situación. Cientos de pasajeros que también exigen seguridad quedaron varados por más de 8 horas debido a esta suspensión de labores. Transporte no hay, está difícil para llegar al lugar porque no hay transporte y no se viene de largo. No sabíamos que no había transporte. ¿Cómo le harán ahora a ustedes para regresarse a su hogar? Aquí tenemos que estar hasta que corran los buses. No hayamos cómo irnos. Hay un taxi de aquí, nos está cobrando 300 lempiras, donde una pariente que tenemos en Planeta, ¿ya? A criterio de expertos, no toda la responsabilidad debe de recaer en las autoridades policiales, sino también en el propio Estado. Se interponga sus buenos oficios y empiece a hacer algunas cosas en ese sentido, porque si no se le puede salir de las manos aún más el tema de seguridad. Por otro lado, al consultar a las autoridades policiales, se limitaron a exponer que pese a estas reacciones del rubro del transporte, no registran ninguna denuncia y que están actuando de oficio. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y siempre en San Pedro Sula, una pelea de ruta en el Boulevard del Norte de esa ciudad ha dejado varios heridos y también un bus destruido. Gerlin Díaz. La imprudencia de conductores de las diferentes rutas del transporte que circulan por bulevares y calles de San Pedro Sula siguen a la orden del día. Esta vez el escenario fue el Boulevard del Norte, donde un bus de la ruta Impala que supuestamente venía peleando ruta con otro autobús impactó en la parte trasera de otra unidad del transporte de la ruta 7, dejando varios pasajeros heridos. Algunos se salvaron de milagro. Estamos dando bien el paso peatonal que es aquí adelante, entonces nos dijeron que había un accidente, entonces nos movilizamos para acá. Los compañeros decían que se encargan de investigar. Igual tenemos foto y evidencia donde... Uno de los conductores informó que nada pudo hacer ya que él circulaba con total normalidad cuando fue impactado en la parte trasera. El otro bus que venía del carril izquierdo no le permitió meterse al otro carril de allá, entonces él no alcanzó a detenerse y se me estrelló en la parte de atrás del bus. Las autoridades de tránsito, al estudiar la escena, comprobaron que la imprudencia provino del bus de la empresa Impala, que fue sacado de la vía por el otro que logró darse a la fuga, todo por disputarse pasajeros. Básicamente porque ellos caminan todavía a estas alturas haciendo competencias por recoger pasajeros, se podría decir. Andan compitiendo a ver quién llega más primero para recoger un pasajero y esto genera que se estén dando accidentes de tránsito donde pues el perjudicado es la persona que transita en ese vehículo porque a la hora de que tienen que bajar una persona lo hacen de una manera a lo loco. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. En otros temas, con la desmilitarización de los centros penales se comienza a garantizar en las cárceles los derechos humanos de los privados de libertad, nos cuenta René Amaya. Tal como lo anunciara la semana anterior la presidenta Xiomara Castro de Celaya, a partir de hoy se comenzó con la desmilitarización de los centros penales a nivel nacional. Bueno, este día ha comenzado prácticamente la transición de la administración de los centros penitenciarios del país, que estaba regida por la Fuerza Armada. Ahora pasará nuevamente a manos de civil. Para defensores de derechos humanos y el Observatorio contra la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esta es la mejor decisión tomada por el gobierno, con el concepto de que los militares no están hechos para custodiar o cuidar privados de libertad. Creo que ese es un proceso que era necesario, un proceso que ya el gobierno tenía un compromiso después de habérsele vencido 2 sucesivas renovaciones al mandato de Fusina, de empezar un proceso de transición. Es importante. ¿Por qué? Porque debe dar paso a
los institutos que profesionalizan en temas específicos. La policía en seguridad y el instituto penitenciario administrando los centros penitenciarios. Para otros conocedores del tema, si se tomó esta decisión se debe de hacer con mucho cuidado, porque en este momento no se cuenta con un personal preparado para el manejo de los 25 centros penales a nivel nacional. En todo caso, para un asunto de interés nacional como es el sistema penitenciario, es necesario en este momento hacer uso de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. René Amaya, 11 Noticias. Lamentablemente vamos a cerrar informándoles con violencia. Iris Urbina en la capital industrial del país, en la colonia San Francisco, sector Planeta de San Pedro Sula. Más violencia. Adelante, Iris. Buenas noches. Gracias, licenciado Raúl. Y es que en las últimas horas en una supuesta casa loca han sido encontrados ejecutados 2 jóvenes. Hasta este momento solamente una de las víctimas ha sido identificada, esto de acuerdo a familiares que llegaron a la escena. Este hecho que se ha registrado en la colonia San Francisco del sector Planeta. Este joven de 16 años se dedicaba a la venta de tortillas y residía en la colonia Cerrito Lindo. La madre de este adolescente ha relatado que él tenía su novia en esa zona, precisamente donde fue ejecutado. La otra víctima aún no ha sido identificada. Por supuesto, se desconoce el motivo por qué les habrían quitado la vida a estos 2 jóvenes en este sector de la Planeta de San Pedro Sula. También para finalizar, en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras ha capturado a un presunto miembro de la banda denominada M1. Esta banda, que es nueva, según lo que han informado las autoridades, está cobrando extorsión a diferentes negocios, particularmente en el transporte público. Y este día la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha logrado la captura de este primer miembro de esta banda denominada M1 en la colonia Las Palmas de San Pedro Sula. Los últimos hechos que se han registrado en esta zona del país. Con esto retorno con ustedes. Bien, la violencia continúa en el país. Más información ahora, Andrea. Así es, licenciado. En el occidente del país han encontrado 2 cuerpos semicalcinados y envueltos en sábanas. Esto en la aldea El Rodeo de Santa Rosa de Copán. 2 cuerpos fueron encontrados semicalcinados y envueltos en sábanas en la aldea del Rodeo en Santa Rosa de Copán. Hasta el momento los 2 cadáveres están como desconocidos, según informe que nos brinda el comisario Núñez, jefe de la policía en el departamento de Copán. Es correcto, en la aldea El Rodeo, 2 personas fueron lanzadas desde un vehículo envueltas en sábanas y posteriormente rociándole combustible, en los cuales lo intentaron quemar. Ya hay presencia policial en la zona. Como primera instancia es identificar de quiénes se tratan, tratar de indagar con los familiares si habían recibido algún tipo de amenazas, si tienen algún tipo de antecedentes, y también un llamado a la población si tienen algún tipo de información que confíen en nosotros, en tratar de canalizarla y nosotros dar respuesta como Policía Nacional para que este hecho no quede en la impunidad. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Bien, hemos llegado al final. En un momento viene Marlon Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional. Andrea. Buenas noches, licenciado. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Quédense con el gallo de los deportes y con la programación de Canal 11. Con permiso. Buenas noches.